Buenas tardes. Buenas tardes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, con mucha humildad y confianza en el Señor, vamos a acercarnos a Él pidiendo el perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Esta Santa Eucaristía la vamos a ofrecer por Wendy Gutiérrez, el señor cura José de Jesús Ortiz Briano, por todas las personas que no pueden venir a misa, por los sacerdotes Horacio, Guillermo, Yordairo, por la familia Esparza Soto, Ortiz Medina, por las empresas de Moisés Millán y sus empleados, Lorena Fernández, Mario Franco, por nuestros hermanos enfermos, el señor cura Saúl Ortiz Briano, señora Lolita Briano, Lichita Ortiz Briano, Rubén Ortiz Briano, Mari Macías, Jorge Chavarría, por nuestros hermanos difuntos, el señor Guadalupe Ortiz, Gavina Salinas Sánchez en su novenario, Armando Guadalupe Roque González,
don Javier, Elvira Santos Delgadillo, Rubén Sánchez Rojas, Gonzalo Esparza Benítez y Elvira Valdivia. Oremos. Seguimos unidos a nuestra oración con el Santo Papa en cada una de sus intenciones, pidiendo a Dios y a María Santísima el fin de esta pandemia. Por todas las familias que se encuentran reunidas en sus hogares, por los que se encuentran lejos de casa y por todos aquellos que están al servicio de la comunidad, de los enfermos, los médicos, enfermeras, enfermeros y todos los que trabajan en hospitales, para que nosotros los valoremos y respetemos con sencillez y con mucho amor y afecto su trabajo. Pedimos por el eterno descanso de Anacleto Medina Hernández en su aniversario luctuoso. Al conmemorar cada año los misterios por los que devolviste a la naturaleza humana la dignidad original y le infundiste la esperanza de la resurrección, te suplicamos, Señor, confiadamente, que en tu clemencia nos concedas recibir con perpetuo amor lo que conmemoramos llenos de fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a prender y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche, un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Para obedecer la orden, se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar. Encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie dentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar, pero en ese momento llegó uno y les dijo: los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia, con sus hombres, trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. Y verás que bueno es el Señor. Aleluya. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Aleluya. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Aleluya. Proclamemos la grandeza
grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Aleluya. Confía en el Señor y saltarás de gusto, jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Aleluya. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor aclama y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor, aleluya. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que Él, el que crea en Él, tenga vida eterna. Ya, aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quienes hemos estado escuchando ese encuentro de Nicodemo con Jesús en el Evangelio de San Juan, pues hoy así encontramos una vez más muchos signos. Uno de ellos que me llama mucho la atención es cómo Nicodemo era miembro del Sanedrín, de ese cuerpo de abogados, de licenciados, que litigaron en contra de Jesús y por lo tanto que lo condenaron a muerte, de jueces. Sin embargo, ha dado un giro muy diferente Nicodemo en su vida. Lo fue a buscar de noche a Jesús, por miedo a la evidencia. Sin embargo, sentía curiosidad.
Va y lo busca, y entonces el Señor le pide renacer de lo alto. Es decir, hermanos, convertirse de corazón, dejarse llenar por el fuego de su espíritu. Hoy Jesús le revela a Nicodemo también algo muy importante. Le dice que a lo único que él ha venido, que ha sido enviado por parte de Dios, es a traer la salvación. Esa es la verdad que le revela Jesús a Nicodemo. Entre muchas, una de las verdades es esa, de las verdades más importantes de Jesús a él. Le da a conocer el plan increíble, grandioso, que Dios tiene para nosotros. Por eso, ese encuentro de Nicodemo con Jesús es un encuentro de vida, es un encuentro de luz, no es un encuentro de rechazo ni de oscuridad para Nicodemo. Jesús le revela una de tantas verdades que le va diciendo o le va descubriendo. Esa es una de las verdades que Jesús le da a Nicodemo, que Él ha venido precisamente como salvación para nosotros, pero sobre todo que Dios tiene para nosotros un plan maravilloso, y ese plan es de salvarnos. Entendemos, hermanos, cómo Dios tanto ha amado al mundo y tanto lo amó que no escatimó en enviarnos lo único que Él tenía, a su Hijo único. ¿Qué le costaba haber salvado al mundo? Sin embargo, lo único que Dios tenía era su Hijo Jesucristo, y entonces, hermanos, tanto ama Dios al mundo que nos entrega lo único que tiene, a su Hijo único. Pero nos lo entrega para que todo el que crea en Él tenga vida eterna, no muera. Eso le dijo Jesús a Nicodemo. Así como Moisés levantó la serpiente, de la misma manera será levantado el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, y todo el que crea en Él alcanzará la salvación. Por eso, hermanos, la pasión y la muerte de Jesús, la resurrección, tiene un sentido escatológico maravilloso que a nosotros nos lleva, si creemos, si aceptamos, a una vida nueva, a una vida eterna. Jesús le está revelando a Nicodemo todavía cosas, porque sabe que ya está con él, porque sabe que aun a pesar de que fue de ese grupo del Sanedrín que le condenaron a muerte, sin embargo Jesús sabe de la nobleza del corazón y también sabe de su arrepentimiento. Es ese encuentro, hermanos, de amor. Dios ama tanto que nos envía a su Hijo Jesucristo para que todo el que crea en Él, que creamos en Él, tengamos la vida eterna. Pero también aquí podemos ver que es grande el amor de Jesús. Desde luego que Él hizo la voluntad del Padre, pero en algunos momentos hemos escuchado a Jesús en el Evangelio que dice: Padre, si no quieres que pase por mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, Jesús hizo la voluntad de Dios, aceptó morir en la cruz, aceptó morir para salvarnos. El amor de Dios es grande, el amor del Hijo es grande, y cuando el Espíritu de Dios se derrama, entonces en nosotros alcanzamos la salvación. Pero sobre todo, hermanos, quien toma la iniciativa para salvarnos no somos nosotros, es Dios mismo. Dios toma la iniciativa, nos invita y nos va señalando el camino para encontrar la salvación. ¡Qué maravilloso! Jesús se ha encontrado con los pecadores y lo hemos visto de mil maneras, de muchas formas, y nos lo han explicado. Jesús se encuentra con los más vulnerables, con los rechazados de la sociedad, con los leprosos. Y Jesús, hermanos, lo que quiere es precisamente eso. Toma la iniciativa. Los de Emaús, cuando ven que Él se va, lo invitan a quedarse en su casa y Jesús se pasa hasta el último rincón, a la cocina. Yo digo la cocina, en donde se encontraba el pan. Entonces lo parte y lo reconocen. Es decir, Jesús entra, Jesús va. Llegan aquellos hombres y le dicen: Señor, en mi casa tengo a mi criado enfermo. Pero no le dijo que fuera. Jesús le dice: vamos, espérate, Señor, tú no puedes entrar a mi casa.
Una palabra tuya bastará para que mi criado quede sano, porque yo también, le dice ese hombre a Jesús, yo también vivo bajo disciplina. Era un soldado, era un hombre que vivía en un régimen, bajo leyes, bajo normas. El Sanedrín también tenía sus normas. Sin embargo, Jesús ha sacado de ahí a este hombre, Nicodemo. Jesús ha tomado la iniciativa, Dios ha tomado la iniciativa, hermanos, porque nos ama a cada uno, porque ama a la humanidad, porque nos ama como somos, aunque no quiere nuestro pecado, pero sobre todo entendemos que Jesús no tiene ninguna preferencia, no es exclusivo, no se deja ir por la apariencia, es decir, Jesús no se deja ir por la apariencia de nuestro rostro, de nuestro vestido, se deja ir por la intención de su corazón. Cuánto amor de Dios. Y no nos ama, hermanos, precisamente por eso, porque seamos buenos o porque tengamos cualidades diferentes a los demás. Simplemente nos ama de una manera gratis. Dios a cada uno, Él nos elige. Al pueblo de Israel lo eligió aún viviendo bajo el pecado del pueblo egipcio, y le dice: tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Él lo hace suyo, Él se encuentra con Él. Dios toma la iniciativa. Es, hermanos, precisamente un don gratuito, un regalo gratuito. Nos ama de una manera gratis, no nos está pidiendo nada a cambio, simplemente que lo aceptemos. Pues, hermanos, yo creo que hoy tenemos que entender esto, que Dios no va a juzgarnos ni a condenarnos a nadie. Él quiere que todos tengamos vida eterna, y lo que dice el Evangelio de San Juan, que tengamos vida eterna, y nos da la causa de la condenación. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Y entendemos, el Sanedrín han condenado a Jesús. Ahí se encontraba Nicodemo. Nicodemo salió a la luz. Sin embargo, vamos a decirlo así, que el Sanedrín son las tinieblas. Todos aquellos miembros, los que no lo aceptaron, los que aun viendo las obras y sabiendo que era el Hijo de Dios, no aceptaron la luz porque eran oscuridad. Hermanos, ustedes y yo somos la luz, porque el Señor ha muerto por nosotros. Y ustedes y yo somos amados gratuitamente, es decir, no hacemos nada para que Él nos ame. Él nos ama, y Él nos encuentra como a Nicodemo. Él toma la iniciativa. Y si la toma, hermanos, entonces tenemos que decirle: Señor, pues entonces aquí estamos para hacer tu voluntad. Y es aquí, precisamente, hermanos, en esta vida, en donde ustedes y yo vamos a decidir o bien salvarnos o bien perdernos, ganar la vida o perder la vida. No vamos a decirle hasta la hora de nuestra muerte, ¿verdad? Por ahí dicen los escritos, a la hora de que estamos para morir: Señor, ¿sabes qué? Si quiero salvarme, o ¿sabes qué, Señor? Me quiero condenar. No, sino que todos los días tenemos una oportunidad de conversión. Por lo tanto, hermanos, yo los invito a que en casa, en nuestra vida diaria, en nuestra vida ordinaria, no esperemos hasta el último momento para que el Señor nos conceda la salvación, porque nadie sabe ni el día ni la hora. Por lo tanto, los invito y me invito, nos invitamos mutuamente a que vayamos viviendo cada día una conversión, y que nos dejemos encontrar como Nicodemo se dejó encontrar por el Señor, y que nos dejemos instruir. Así sea. Que así sea. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos
hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que por el santo valor de ese sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque destruida la antigua condición de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Sana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el tiempo y en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José María, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de don Anacleto Medina Hernández, y del eterno descanso de nuestro hermano sacerdote, don Ignacio Ramos, que hoy el Señor lo ha llamado a su presencia. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Padre, ten misericordia de todos nosotros, de las familias que se encuentran reunidas en casa, celebrando la Eucaristía en comunión con las intenciones del Santo Papa y de la Santa Madre Iglesia, y orando por los médicos, ellos y ellas, enfermeros, enfermeras, y todos los que trabajan y laboran en los hospitales en bien de nuestras comunidades. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, dirijámonos a Él con la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Como hijos de Dios, nos damos ese signo fraterno de paz.
Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero Primeramente Dios, mañana jueves, la celebración de la Santa Misa va a ser a las 7 de la tarde. Después de la Santa Misa tendremos un momento de oración, pero antes saldremos con el Santísimo, como lo hemos estado haciendo en algunos días, y lo pondremos ahí, lo expondremos ahí en la puerta para que bendiga a toda esta iglesia necesitada. Y sabiendo pues que nuestra fe puesta en el Señor, nuestra confianza puesta en Él que está vivo, pues mañana 7 de la tarde. Agradecerles también a todos ustedes que generosamente nos han estado apoyando para el comedor, que se atiende los lunes, los miércoles y los viernes, que nos han enviado algún apoyo para algunas despensas. También agradecerles. Nosotros no tenemos, nadie tenemos, sin embargo estoy muy agradecido porque en su necesidad también se han preocupado por compartir de lo que Dios les da. Pues agradecerles, ojalá que sigamos con esa actitud, no solamente hoy en este tiempo de crisis, sino siempre, que seamos hombres compartidos, como esa primera comunidad de los discípulos, de los apóstoles de Jesús, que todo lo tenían en común y todo lo compartían en común. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor.
El Señor esté con ustedes. y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con ustedes y les acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra suerte y nuestra vida. En Él podemos ir en paz. Demos gracias. Que pasen una buena noche. Buenas noches. Entra de corres la vida.